La polémica por el veto a los artistas que utilizan el asturiano en sus espectáculos llegó al Pleno Municipal y provocó la primera brecha en el gobierno tripartito. Que paradoxa sería que ellos contraten en Madrid, Beirut, Sydney, Buenos Aires, pero aquí non, porque decidimos facer esta ciudad más pequeña en cuanto a derechos y cultura. El problema es de la alcaldesa y del gobierno, porque si alguien plantea alguna cuestión tan bárbara como la que oímos, hombre, igual hay que desautorizarla. Foro y PP dejaron solo a Vox y apoyaron con sus votos la iniciativa, comprometiéndose a incrementar la presencia de artistas asturianos en la programación cultural del concejo. Los espectáculos de temática asturiana tendrán cabida en Gijón como hasta ahora, pero sin prevalencia sobre los de otro tipo. Nuestra cultura, nuestras tradiciones son un patrimonio común de todos los gijoneses y asturianos. No habrá ningún tipo de veto. La pluralidad, el respeto y la difusión a toda creación cultural está garantizada. En lo que sí hubo unanimidad entre las tres fuerzas de la derecha fue para retirar los recursos a las dos sentencias que anulan la ordenanza de movilidad aprobada durante el anterior mandato, lo que en la práctica supone su derogación. Esta situación de alegalidad va a suponer que nuestra ciudad no va a poder optar a ningún fondo europeo en materia de movilidad. Ustedes optan por derogar el instrumento con el que contamos para avanzar y provocan automáticamente un retroceso no de 4, sino de 21 años con la vuelta a la ordenanza del año 2002. Lo que dice la sentencia es que había que haberle dicho a los 40.000 gijoneses que tenían que cambiar de coche, que se tenían que gastar cada uno 10.000, 15.000, 20.000 euros en cambiar el coche, lo que supondría unos 600 millones de euros. El equipo de gobierno asegura que quiere empezar de cero para elaborar una nueva ordenanza que haga de Gijón una ciudad más amable para los peatones.